Muy bien. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nuevamente, después de un pequeño break, continuamos con la clase, ¿no? Ya sabemos qué cosa es la edad moderna, la edad contemporánea, la edad antigua y la edad media. Ahora nos toca hablar acerca de ¿cuál sería el concepto de la geografía? Ya hemos dicho que antiguamente se decía, ¿qué es la geografía? La geografía es la parte, ¿no? La descripción de la Tierra. Eso lo vamos a excluirlo. Ahora, ¿cómo podríamos formular la pregunta, ¿no? ¿Qué es la geografía en la actualidad? Participación voluntaria. ¿No hay voluntario? A ver, Tolentino. A ver, Edu. Antonio. Eric. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es la geografía en la actualidad? ¿Cómo debería ser el concepto de la geografía hoy en día? Es una ciencia que estudia la superficie de la Tierra. Muy bien, Eric. Ahora la geografía ya no es una descripción, no simplemente describe, ahora se convierte en una ciencia. ¿A partir de qué edad? De la edad moderna con la edad contemporánea. Gracias a Bernardo y gracias a Alexander von Humboldt. Correcto. Muy bien. Ahí está, lo que ustedes dijeron. La geografía es una ciencia que estudia la interrelación del hombre y el medio que lo rodea. O sea, a ver, explicamos. Dice que la geografía es la ciencia que estudia los elementos físicos, los elementos biológicos y los elementos humanos que ocurren, pues, ¿no? En la Tierra, como, por ejemplo, ¿no? Como el lugar que ellos van a tener como su residencia, este lugar, ¿no? Que observamos esta imagen. Esto va a ser su residencia ¿de quién? Del hombre. Por eso habla de interrelación. El hombre necesita el medio geográfico. El medio geográfico necesita del hombre. Entonces, el hombre necesita de este medio ¿para qué? Para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, esta imagen que ustedes observan, esto es el espacio geográfico. El espacio geográfico, vamos a observar, está conformado ¿por quién? Por, acá, esto se llama geósfera, ¿ya? La geósfera, la primera, ¿no? Capa que es la corteza terrestre de la Tierra. Después vamos a ver la hidrosfera. Acá hay agua, mira, la hidrosfera, porque el hombre necesita, ¿no? Agua, también animales, las plantas, etc. Y finalmente la atmósfera, porque el hombre necesita respirar. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿qué es la geografía en la actualidad? La geografía es una ciencia que estudia la interrelación del hombre y el medio que lo rodea. ¿Correcto? Entonces, su medio ambiente. Entonces, el objeto de la geografía, ¿cuál sería? Su principal objetivo o el objeto es el espacio geográfico. Que el espacio geográfico está conformado por ¿quién? ¿No? La geósfera, la atmósfera y la hidrosfera, ¿correcto? Porque este hombrecito que ustedes ven necesita de su medio para realizar sus actividades económicas, como por ejemplo las actividades extractivas, ¿no? El hombre primero ha sido recolector.
extraía qué cosa para poder alimentarse de la naturaleza, frutos, plantas, ¿no? Raíces, hojas, etc. Después el hombre se volvió cazador, ¿no? No simplemente quería ser vegetariano, sino también quería comer carne, comida balanceada. Después empezó, ¿no? La pesca y finalmente la agricultura, la ganadería, la domesticación de los animales. Y hoy en día, ¿qué tipo de economía tenemos? La economía denominada lo que es el comercio interno y el comercio externo. Entonces, el mercantilismo, antiguamente era el trueque, el intercambio, hoy en día la economía del hombre es el dinero en moneda, ¿no? Muy bien, entonces, ese es el concepto de la geografía. La geografía es una ciencia que estudia la interrelación del hombre y el medio que lo rodea. Muy bien. ¿Cuál será la importancia de la geografía? A ver. Voluntarios. Los voluntarios tienen más puntos. A ver, voluntario. Miss, yo, Correcto, Eric. Miss, la importancia de la geografía, ¿no? Para ti, ¿por qué sería importante la geografía? Porque nos puede ayudar a saber dónde localizar ciertas cosas o ver cómo las personas, dónde vive la mayoría de gente, cosas así. Correcto, excelente. Anderson. Para mí son hechos que tal vez sin la geografía nunca me hubiera acordado de la segunda o la primera o algunas guerras que ha tenido el Perú o la conquista de Europa hasta América. Nunca me hubiera acordado sin la geografía. Muy bien, excelente. Mira, a ver, otra vez, mujeres. Sé que hoy día es nuestro día, entonces tenemos que dar ejemplo. Tienen la capacidad de adaptación. Muy bien, tiene la capacidad de adaptación, correcto. Uh-huh. Muy bien. Otra compañera, a ver. Terminó Jimena, a ver, otra. Nena, a ver. Creo que se fueron a dormir, o siguen, se fueron no me pidieron permiso al recreo. A ver, señorita, a ver, al azar, a ver. Valeria Camila. A ver, Valeria, otra importancia. A ver, Valeria, Camila. Nos ayuda a aprender ciertas cosas. Muy bien, excelente, muy bien. A ver, Lago Champoñán. A ver, Lago. Miss Yago. Ah, Yago, porque acá aparece con L. Muy bien, Yago, muy bien. Miss, la geografía es importante porque nos permite evitar desastres naturales. Correcto, muy bien. Entonces, con todo esto, lo que ustedes, ¿no? Ya me informaron, entonces hablamos, entonces, la importancia de la geografía. ¿Por qué es importante la geografía para nosotros, para la humanidad? Muy bien, ahí está. La primera. Lo trascendental de la geografía es la relación que guarda entre la sociedad y su medio físico. Muy bien, la sociedad, ¿quién era? El hombre. El medio físico, ¿qué era? El espacio geográfico, donde que este hombre necesita, ¿qué cosa? Desarrollar, ¿no?
todas sus actividades económicas, ¿no? Entonces, por lo tanto, sus compañeros me decían, podemos viajar, podemos analizar, podemos interrelacionarse, podemos comparar, ¿no? Si hablamos del Perú, hablamos de qué país, de repente de Brasil, ¿no? Si hablamos de Brasil, podemos hablar de otro país europeo, de repente de España. De España, que es un país europeo, nos podemos irnos a un país asiático, China, Corea y así sucesivamente. Entonces es trascendental que guarda relación entre la sociedad, o sea, el hombre y el medio físico. Muy bien. Otro lo que dijo sus compañeros, miren, permite conocer el potencial material, ¿ya? El potencial material, ¿no? Y después el potencial humano de las sociedades. O sea, nos va a permitir conocer el potencial que tiene, ¿no? El ser humano para conocer los lugares, etcétera. Otra importancia sería, es muy útil. ¿Por qué es útil la geografía para la sociedad? Es útil en la formación de la conciencia ciudadana. O sea, amar a nuestro territorio, cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestros recursos que hay en nuestro planeta. Entonces, como por ejemplo, ¿no? Como hay un dicho que dice, uno no ama lo que no conoce. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos conocer para amar primero a nuestro territorio peruano. Nuestro territorio peruano es maravilloso por lo que los lugares que nos ofrece, ya sea, por ejemplo, como las ruinas de Machu Picchu, ¿no? Por ejemplo, las culturas, ¿no? Por ejemplo, Paracas, ¿no? De Chavín, por ejemplo, en Cajamarca, y así hay lugares muy bonitos para poder nosotros visitar y de esa manera amar, ¿no? Amar a nuestra patria, tomar conciencia, identificarnos con ella. ¿Correcto? Bien, entonces, otra importancia nos permite una adecuada planificación. ¿En qué? ¿Cómo debemos planificarnos? En el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. No simplemente lo vamos a depredar, sino que debemos hacer una buena planificación. ¿Cómo debemos utilizar nuestros recursos naturales que nos ofrece la naturaleza? ¿Correcto? Entonces, eso es la importancia de la geografía, que la importancia de la geografía básicamente se va a basar en el aspecto educativo, en el aspecto político, en el aspecto militar, en el aspecto económico, y así. ¿Se dan cuenta? Mira, la sociedad y el hombre necesitan la economía. Entonces, identificarnos con todo ello. Entonces, el aspecto educativo, económico, militar, sociológico, etcétera, histórico, todo también. Esa es la importancia de la geografía. Entonces, ¿cuál será el objeto de estudio de la geografía? A ver, un varoncito. Voluntario, un varoncito. ¿Cuál será el objeto de estudio de la geografía? A ver, Ricardo. ¿Está Ricardo? Sí, Miss. Muy bien, Ricardo. Tú puedes. A ver, yo pienso de que el objeto de la geografía es enseñarnos y explicarnos sobre la historia y eso. Muy bien, correcto. A ver, ¿qué me dice Robert Junior Cáceres Maita? ¿Robert está? Creo que no está, entonces falta. Bien. Tiago Berrocal. Sí, Miss.
¿Cuál sería para ti el objeto de estudio de la geografía? A ver, señorita Yuritza. Hasta que piense su compañerito. A ver, Yuritza. Miss, ay, Muy bien, dime, hija. ¿Que puede repetir la pregunta, Miss, por favor? ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? El objeto de estudio, la Tierra. Ya, la Tierra, correcto. Con otras palabras, le vamos a qué cosa denominar, ya, el espacio geográfico. Este es el espacio geográfico que nos va a representar, ¿no? ¿Qué cosa? La geósfera. Y también dentro del espacio geográfico vamos a encontrar a la atmósfera y finalmente vamos a encontrar la hidrosfera. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el concepto de la geografía? Aparece qué cosa, el espacio geográfico cuando se interrelacionaba el hombre. Entonces, este espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía. Entonces, tenemos la geósfera, tenemos a la atmósfera y tenemos a la hidrosfera. Entonces, por lo tanto, ahí está la geósfera. La geósfera es, ¿no? Muy bien, que va a abarcar las 3 capas de la Tierra. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las 3 capas de la Tierra? La primera capa es la corteza terrestre. La segunda capa interna es el manto, que ahí ya no vive el hombre. Entonces, ¿dónde necesita vivir el hombre? En la parte de la corteza. Pero en la corteza terrestre se divide en 2, encial y cima. Cial es la parte de acá, de los continentes, y por lo tanto que va a abarcar aproximadamente hasta los 3 kilómetros de altitud. En este lugar el hombre va a desarrollar sus actividades económicas para poder satisfacer sus necesidades. Pasamos a la atmósfera. Muy bien. El hombre necesita de la atmósfera. Ustedes observan en esta imagen, la atmósfera es el oxígeno, ¿no? Para poder vivir. Entonces, aquí está la primera capa de la atmósfera. La primera capa de la atmósfera se le denomina troposfera, que abarca aproximadamente hasta los 18 kilómetros de altitud. Por lo tanto, en la troposfera nosotros vamos a observar todos los fenómenos atmosféricos. El sonido, ¿no? ¿Qué más? ¿El sonido de quién? Por ejemplo, de los truenos. Por ejemplo, podemos también ver, observar, ¿qué cosa? La caída de la lluvia, ¿no? Los relámpagos, los truenos, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, todos los fenómenos atmosféricos que ocurren dentro de la troposfera. Muy bien. Entonces, es una zona muy ruidosa, ¿ya? Y finalmente pasamos a la hidrosfera. ¿Qué es la hidrosfera? Es la parte líquida de la Tierra y por lo tanto que va a abarcar hasta la zona fótica. ¿A qué se le denomina la zona fótica? La zona fótica es la plataforma continental. La plataforma continental que abarca desde los 0 metros hasta 200 metros bajo el nivel del mar. O sea, donde que llegan los rayos solares hasta los 200 metros. Y por lo tanto, los animales que abundan en este lugar, ¿no? En el mar, van a poder respirar y las plantas también.
Entonces, en la zona fótica voy a encontrar ¿qué cosa? Voy a encontrar lo que es el plancton y el zooplancton, ¿ya? O sea, los plancton, el zooplancton y el fitoplancton, donde que se alimentan los peces, ¿no? Donde que van a llegar a respirar, ¿correcto? Entonces, esta es la hidrosfera. Bien, entonces cuando yo les pregunte, no me van a decir geósfera, atmósfera, hidrosfera, simplemente me dicen cuál es el objeto de estudio de la geografía, el espacio geográfico. Y si les pregunto, ¿qué conforma el objeto de estudio del espacio geográfico? La geósfera, la atmósfera y la hidrosfera, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía? Es el espacio geográfico donde el hombre desarrolla sus actividades. Muy bien, empecemos a practicar. Muy bien, acá vemos a Homero que estoy hablando, Hecateo de Mileto, y aquí vemos a quién, al padre de la geografía universal, denominado Alexander von Humboldt. Entonces, empezamos. Completar, a ver, levantan la manito, voluntarios, la geografía es una... Voluntarios. La geografía, a ver, muy bien. Van escribiendo, la geografía es una... Ciencia. Ciencia. Una ciencia, correcto, muy bien. ¿Qué? La geografía es una ciencia que estudia, muy bien. Que estudia. Las interacciones entre el ser humano y su entorno. Correcto, y las interrelaciones entre el hombre y el medio geográfico que lo rodea. Ahí está, entonces, ¿qué es la geografía en la actualidad? Es una ciencia que estudia las interrelaciones entre el hombre y su medio geográfico o el medio que lo rodea. Muy bien, la geografía es una ciencia cuya importancia, ¿cuál es la importancia? ¿Se acuerdan? Era trascendental, ¿no? Nos permitía conocer el potencial, era muy útil, ¿no? Nos permitía adecuarnos a una planificación. Importancia se orienta a aspectos ¿a qué? A ver. Fabricio, escribe Fabricio. Sé que tu micro está... A ver, Gerardo, muy bien. Excelente, Gerardo. Se orienta a aspectos como... Físicos, biológicos, sociales. Muy bien, correcto, excelente. Entonces, muy bien, esos físicos, biológicos, humanos que me hablas, la parte de educativo. Muy bien, necesitamos, o sea, ¿por qué la parte de educación? Nos orienta la importancia educativa porque nos permite, ¿qué cosa? Conocer, ¿no? Describir, explicar, localizar, ¿no? Buscar, ¿qué cosa? ¿Cuál es lo verdadero? De la parte de la educación, estudiar el conocimiento. Económico, ¿por qué económico? A ver, ¿por qué tiene el aspecto económico? ¿Qué hace el hombre? El hombre necesita dinero, el hombre necesita trabajar para generar, ¿qué cosa? La economía. Entonces, ahí está lo económico. Entonces, sus actividades del hombre. ¿Para qué? Para poder satisfacer sus necesidades. Turístico. ¿Para qué se utiliza el turismo?
¿Ya? ¿Se acuerdan de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial? ¿A dónde tengo que ir yo para poder, no, ver qué pasó en esos lugares? Turístico. ¿Para qué me sirve el turístico? El turismo me sirve para conocer más lugares del mundo. Exacto, para relacionarnos con otras culturas, para intercambiar ideas, para intercambiar nuestra cultura, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, ¿a dónde? A ver, yo me quiero ir a Corea, China, a Japón, a Europa, a conocer lugares, ¿no? Y de esa manera interactuar con las personas. Otro, político. Ya tenemos educativo, económico, ¿no? Educativo, conocimiento, económico, dinero, turístico, conocer lugares, político. ¿Qué necesitamos, político? Político, ¿quién es saber acá lo que nos manda? La democracia, que es el presidente, la máxima autoridad. Entonces, necesitamos, ¿qué cosa? La soberanía. Y por lo tanto tenemos nuestros vecinos. ¿Quiénes son nuestros vecinos? Ecuador, los colombianos, los brasileños, los bolivianos y los chilenos. Son nuestros vecinos. Por ejemplo, ¿dónde está Ecuador? En el norte, Colombia en el norte, ¿no? De nuestro territorio peruano. En el este está Brasil, en el sureste está Bolivia, y en la parte sur está Chile, y al oeste no tenemos vecinos, pero sí tenemos nuestro mar de Grau, que es uno de los más ricos del mundo. Y también necesitamos seguridad, aparte de la soberanía, que es lo militar. ¿Correcto? Para que cuiden nuestras fronteras, que el territorio peruano es nuestra propiedad, es como en nuestra casa, ¿no? Cuando ustedes salen no lo dejan abierto, sino entra qué cosa, su dueño, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitamos seguridad, necesitamos nuestra soberanía, necesitamos dinero, necesitamos conocer y necesitamos interrelacionarse. Muy bien, entonces la geografía es una cuyos objetivos, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Se acuerdan? Los objetivos era el espacio geográfico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que promover con este objetivo? A ver, conocimiento, ¿ya? Conocer, como me dijeron, los lugares, diferentes lugares del mundo. Muy bien. ¿Qué más? El respeto hacia nuestra, ¿qué cosa? Hacia nuestros lugares, nuestras ruinas, el respeto, nuestro medio ambiente, cuidar nuestro planeta Tierra. Y finalmente, la organización de ¿qué? Del espacio geográfico. Ahí está, ¿no? De lo que hemos hablado está especificado en ese gráfico. Entonces, la geografía es una ciencia que tiene su importancia y también tiene sus objetivos. Muy bien. Preguntas. Padre de la geografía descriptiva. Alexander von Humboldt. Andrea, no. Padre de la geografía descriptiva. Alexander. Antigua. Hecateo de Mileto. Correcto. Muy bien, Hecateo de Mileto. Y el número 2, ¿con quién adquiere el carácter de ciencia la geografía? Con la edad moderna, contemporánea. Con la edad adquiere carácter moderna. de ciencia Moderna. correcto, Moderna. Jimena, etcétera. Muy bien. ¿Quién utilizó el término de la palabra geografía? Aristóteles. ¿Dónde nace la geografía? En Grecia. ¿Ya? ¿Quién es el fundador de la geografía científica? ¿Quién es? Bernardo Barenius.
¿Cuál es la obra de Hecateo Mileto? Los Viajar. Los viajes, correcto. Los viajes. En la actualidad, la geografía es la ciencia que estudia la interrelación entre el hombre y su medio ambiente. ¿En qué edad sobresale Alexander von Humboldt? En la edad contemporánea, actual. Considerado el primer geógrafo en medir la circunferencia terrestre. ¿Quién era? A ver, antes de salir al recreo. Circunferencia terrestre, Eratóstenes, ¿ya? Creador de la geografía matemática y llamado el primer geógrafo. Anaximandro. Bien. ¿Quién calculó la circunferencia de la Tierra? También Eratóstenes, creador de la geografía histórica. ¿Se acuerda el padre de la historia? ¿Quién era el padre de la historia? Herodoto. ¿En qué edad de la geografía aparece el heliocentrismo? ¿Se acuerda que el Sol era el centro del universo? ¿Estaba en la imagen? En la edad moderna. Correcto, muy bien. Estimados estudiantes, conmigo será pues hasta la próxima clase. No hay tarea, estamos en la primera semana. Les dije que tareas voy a dejar muy poco, necesito la participación. La próxima clase sí quiero que me participen todos, ¿correcto? Bendiciones, cuídense, hasta la próxima Chao, clase. Miss. Feliz Miss, recreo, cuídense. bendiciones. Chao. Muy bien.